difícil después de esto, ¿eh? Esto es como... Claro, yo soy almorzando con Mirta, pero ellos son los famosos y yo soy el que no sabe nada. Así que bueno, la idea de esta última mesa era charlar sobre un tema que a todos nos preocupa bastante, que sobrevoló por varias charlas. Y se resume con lo que decía un amigo hace un tiempo, de un empresario que decía: las empresas de alimentos somos las nuevas tabacaleras. Resulta que ahora somos el enemigo público número 1 y es un tema porque, por un lado, alguien me explicó alguna vez, gente digamos, que se dedica, como el doctor Cormillota, a tratar gente que come un poco de más, que el cigarrillo es un problema simple porque uno lo puede dejar, pero el alimento no se puede dejar, con lo cual no podemos prohibir la industria de alimentos y listo, y arreglamos el problema. Así que, como el tema es complejo y nosotros tenemos la tendencia a mirar las cosas científicamente y buscarle fundamentos científicos y no lo que dice la revista tal, lo que dice mi amigo de que esto es bueno o malo. Vamos a dar una vuelta a este tema. Yo me voy a poner digamos, como si fuera al preguntón. Y quiero entonces abrir, hacemos una charla que cada cual vaya contando, pero si quieren ustedes hacer una mini introducción del tema y después yo hago preguntas, o ¿les parece? Una introducción cortita de cada uno y después hablamos de esto. Diego. ¿Empiezo? Bueno, interesante propuesta ver qué está pasando y la introducción de Adriana absolutamente atinada. Yo creo que estamos en un momento bisagra absoluta, porque primero estuvo el tono contencioso contra la industria farmacéutica. Duró años, sigue durando, pero un poco se está acomodando. Después apareció con las alimentarias, que es lo que está pasando ahora. Hay un tono contencioso contra la industria de alimentos, que después podemos analizar. Y nadie habla de las tecnológicas. Y quiero hablar 2 segundos de cómo funciona el cerebro, aunque recién lo contaron mejor que yo. El cerebro, de alguna manera, tiene, en el sentido de cómo decidimos cosas, cómo consumimos cosas, 5 áreas, 5 sistemas. El mercado, lo social, etcétera. El sistema de balance energético, el sistema que tiene que ver con recompensa, placer, el sistema que tiene que ver con las emociones y el estrés, y el sistema que tenemos para tomar decisiones. Está en el cerebro, funciones ejecutivas. Con esa complejidad tomamos decisiones de la bolsa, de si tomo agua o no tomo agua, y si como o no como, o compro tal remedio o no lo compro. Pero el gran problema de las tecnológicas, y quiero usarlo como modelo, es lo que pasa cuando empezamos a mirar Facebook o empezamos a ver Netflix, son las 2 de la mañana y tengo que venir mañana acá o temprano al hospital, y seguís usarlo, porque lo que está haciendo el estímulo de las tecnológicas es usar un estímulo básico que es el bucle de las decisiones. Hay un estímulo, el estímulo genera una explosión de dopamina. La dopamina es una hormona que te dice: se viene algo bueno, no te lo pierdas, trabajá. Lo vas a buscar, te esforzás y obtenés placer. Y ese bucle está explotado por la industria del entretenimiento tecnológico al máximo. Vos no dejás Netflix, no dejás Instagram ni Facebook. ¿Por qué? Porque cuando no sabés cuándo viene la recompensa, te quedás más. En la incertidumbre la dopamina se va a las nubes. Con lo cual vos no dejás de mirar Instagram, nunca termina Netflix. De hecho, no están haciendo nada para que no venga próximo, solo en 3 minutos, no sé cuánto dice, el próximo capítulo de La Casa de Papel. Y vos seguís mirándola. ¿Por qué hablo de las tecnológicas? Porque va a llegar un momento en que las tecnológicas van a tener que ver con esta epidemia de obesidad. No porque la alimentación tiene que deshacer ole, que lo ha hecho mucho tiempo. Así que como primer approach, lo que quiero decir es complejo comer, es complejo decidir, no comemos solo por hambre, tenemos hambre real, tenemos hambre hedónico por placer, y tenemos un hambre oportunista, y tenemos un hambre absolutamente dependiente de que no podemos regular la tentación. Tenemos
una deficiencia de la autorregulación. Por eso es que la gran falla que tenemos es que en general toda la industria y la ciencia que regula lo que comemos ha hecho foco en hambre, saciedad. Y la mayor parte de nosotros no comemos por hambre. Bueno, cuando charlamos un poco de qué hablaría cada uno, quedamos en que yo iba a referirme un poco a los aspectos que tienen que ver con el Estado, ¿no? Y a mí me gustaría ser optimista en la charla, pero con respecto a, bueno, llegar a una conclusión, pero la conclusión la van a tener que sacar ustedes. Hace 2 años a mí me convocaron para generar el espacio de alimentación saludable y prevención de la obesidad. Y entonces, bueno, entre las cosas que me puse a rastrear qué había pasado con la ley de obesidad que se había sancionado en el 2008 y dio vueltas por cerca de 40 o 50 lugares y yo dije, bueno, ahora que yo estoy acá, la voy a poder sacar. Y estuve 1 año y creo que la moví de un escritorio a otro. Y ahí se quedó, ahí está todavía. Pobrecita, obsoleta, por supuesto, ¿no? Porque ya pasaron 10 años, aparecieron muchísimas otras cosas. Entonces, el programa es el siguiente. Hemos escuchado de boca del presidente 2 definiciones. Queremos que Argentina sea que deje de ser el granero del mundo y sea el supermercado, para lo cual tiene que trabajar con la industria. Si no tenés valor agregado, lo puedes hacer con la industria. Por lo tanto, queda descartado el tema de la visión del cigarrillo porque no es una visión correcta. Por otro lado, dijo en su discurso, que habló de obesidad infantil, dijo que la gran responsabilidad era de los padres. O sea, todos los otros elementos no se tocaron. Por otro lado, en el Ministerio de Salud las autoridades están de acuerdo con un sistema de clasificación que es de la OPS, que incluye los ultraprocesados, que no comparte el ANMAT, ¿no? O sea, que la guía de alimentación de los argentinos sale sin agroindustria y sin ANMAT, que agroindustria tampoco aprueba esa clasificación. Y clasificación que yo en un momento dado compré y que después, gracias a Mónica Kass y una conversación que tuvimos muy interesante, bueno, en ese año que estuve en la función pública aprendí muchísimo de lo que era la presencia de la industria y el valor que tenía con todo este tema y por supuesto cambió mi cabeza, ¿no? El sillón te cambia cuando estás un año ahí. Entonces tenemos por un lado agroindustria, por otro lado tenemos salud, por otro lado tenemos el presidente, por otro lado tenemos la industria que no termina de ponerse de acuerdo con respecto a algunos elementos básicos como es la regulación del marketing con respecto al etiquetado. Hubo avances, mientras yo recibí una propuesta de autorregulación del marketing que era modesta, pero bueno, como era modesta no se implementó y bueno, hoy por hoy ni siquiera la guía de alimentación para los argentinos, que está la parte académica hecha, ni siquiera esa, la difusión, la que es para el público, se publicó, o sea que es una cosa que, si me preguntan, hoy en día ninguno de los sectores sabe bien qué va a hacer. Cada sector quiere ganar, la industria entre sí no se pone de acuerdo, el Ministerio de Salud no se va a poner de acuerdo con la agroindustria, el presidente no sé lo que va a decir y nosotros pensamos más o menos, en general, en líneas generales pensamos parecidos. La propuesta que se había hecho era hacer un instituto de alimentación como hubo en un momento dado, que fundó el doctor Escudero en 1938, y con participación de distintos actores, pero bueno, se hizo todo el decreto y después se consideró que no. Entonces, mi idea es que cada año irá cambiando un funcionario, cada año y medio, y tirará para atrás todo lo que hizo el funcionario anterior y la epidemia de obesidad seguirá avanzando al 1,25% por año como sucedió hasta ahora. Esa es mi idea. Solo para continuar y para dar paso a las preguntas, hablamos de la epidemia de obesidad como si fuese una epidemia. Las epidemias tienen causa, tienen un foco, se propagan de una determinada manera. El problema es que estamos atacando un problema al cual no le conocemos la causa. Sí tiene un carácter epidémico en su forma de crecimiento, no nos cabe a ninguno dudas
de que la obesidad es un problema de esta etapa de la civilización. Muy probablemente encontraremos la solución, pero hoy, al no conocer las causas, se nos hace difícil implementar soluciones tanto a nivel del consultorio como de políticas públicas, como de políticas científico-tecnológicas. 2/3 partes de los adultos, la mitad de los escolares, la 1/4 parte de los niños, antes de llegar a la escuela, tienen exceso de peso. Esto demuestra la magnitud del problema. Pero yo creo que en algún lugar, y seguramente Mónica y Alberto, que lo hemos conversado muchas veces, coincidirán, hemos confundido el foco del problema. Hemos reducido a la idea de que muchas calorías, poco ejercicio, son la causa de la obesidad. Seguramente son un factor importante, pero confundir causas con mecanismos nos puede llevar a pensar que implementando políticas públicas en esta dirección uno podría solucionar el problema. Y creo que tenemos que ver a la obesidad como un fenómeno que sucede a lo largo del ciclo vital, en donde desde los óvulos y los espermatozoides, las señales tempranas de cuán dulce es lo dulce y cuán salado debe ser lo salado, que se comienzan a instalar en el vientre materno, la microbiota que se instala en los primeros momentos del parto, la presencia de lactancia materna, cómo manejamos y educamos este sistema de recompensas con la sociedad y en lo que va a ser nuestro contrato con la comida toda la vida. Cómo se establece eso en pautas de independencia que se establecen a lo largo de la vida escolar y que luego se mantienen durante toda la vida, terminan haciendo que de manera acumulativa en algún momento dejamos de ser flacos y saludables para tener exceso de peso con distintos grados de menor saludabilidad. Este es un desafío que nos obliga a un enfoque distinto. Hoy la Organización Mundial de la Salud no solo considera que la obesidad es una enfermedad, sino que es una enfermedad prevenible, pero no ataca el núcleo alimentario, sino que dice es prevenible por acciones saludables que se implementan a lo largo del ciclo vital. Y esto cambia un poco el foco de la discusión, seguramente nos lleva a las propuestas que van a guiar esta discusión y que tienen que ver con un abordaje amplio en el cual la industria alimentaria tiene un papel, pero lejos de, como lo planteaste desafiantemente, lejos de ser las tabacaleras, estamos hablando de la industria alimentaria. Sin las tabacaleras, seguramente la historia de la humanidad hubiera sido mejor. Sin la industria alimentaria, la historia de la humanidad seguramente no hubiera sido mejor. Sí, en realidad esto me viene para dar pie a las preguntas, pero pensando con ustedes, dale. Quiero decir una cosa más porque cuando los escuché, digo, quizá quiero decir algo. El gran desafío hoy, cuando me siento a hablar con cualquiera, y acá hay industria de alimentos, es una crisis de confianza. El consumidor, el experto, muchos puristas, muchos políticos han perdido la confianza en la industria de alimentos. Esto es así. La comunidad nos da, en general a todos, pero a la industria de alimentos, le dio una licencia social, una confianza a través de la historia. Múltiples crisis que no da tiempo de verlas hicieron perderla. Y en el último tiempo mucho más. Ahora, ¿qué reemplaza la confianza y la licencia social en la industria de alimentos? El control social, la regulación, la legislación y hasta el litigio. El litigio. Es decir, estamos frente a una crisis tremenda. Entonces yo me pregunto, y voy a disparar preguntas que después ustedes verán si les gusta o no. ¿Podrán los puristas entender que sin industria de alimentos nos morimos? ¿Podrán entender los puristas que si bien la evidencia científica se trata de algo cuantitativo, la felicidad, el bienestar de la gente son experiencias cualitativas? ¿Podrán entender los consumidores que sin procesos, sin aditivos, sin industria de alimentos no hay alimento seguro para todos? ¿Podrá entender la industria, última pregunta, prometo, ¿podrá entender la industria que van a tener que aceptar menos flexibilidad, menos libertad? No va a haber la libertad de toda la vida. No va a haber la libertad, la industria de alimentos no va a tener, no soy mala, no va a tener la libertad que tuvo el último siglo, no va a haber.
podrá entender que no tiene otra que trabajar la confianza, recuperarla, no va a ser totalmente. No van a confiar otra vez en la industria de alimentos como no confían nunca más en la industria farmacéutica y como no confiamos más en los políticos, ¿no? En general. Siempre desconfiamos un poquito. Podrá hacer eso y reformular, achicar, yo creo 3 cosas. Achicar, más chico, más saciante y reformulado. Perdón si fue larga. Está bien, no, cortito. Yo creo que en eso la industria tiene que entender que tiene que dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución, pero por motus propio. O sea, no tiene que ser el nene que lo lleven empujando al baño para bañarse, sino que tiene que ser alguien que va, pide el jabón y se va a bañar solo, y se va a bañar mejor de lo que lo hubieran bañado los demás. Porque si no, nuestro Estado, como contaba Alberto, va a inventar 3 o 4 impuestos que no se van a pagar y que no van a arreglar nada. Pero sí creo, en todas estas cosas va a ser parte de la charla seguro, que la industria tiene que pensar esto como una oportunidad. Y la oportunidad está en ir adelante y hacer cosas antes que nos la obliguen a hacer. Entonces, igual, para un cachito, como somos, bueno, somos todos médicos, así que por formación profesional, para ver la etiología, digamos, esta epidemia hace 30 años no estaba. ¿Qué pasó? O sea, la industria cambió las fórmulas. ¿Qué pasó que de repente ahora es todo malo? Y junto con esto ya hago 2 juntas. Los europeos comen tanta caloría como los americanos y pesan la mitad. No, estoy exagerando, pero son menos gordos. Son francamente menos gordos. Basta caminar por Miami y caminar por una ciudad europea. ¿Es la comida nada más? No sé si... No, nada más no. La comida tiene algo que ver, seguro. Vamos a ver qué pasaba hace 20 años. Les recomiendo a los que no lo tengan. Hicimos un análisis sobre cómo cambió la dieta de los argentinos en los últimos 20 años a partir de la encuesta de gasto. Búsquenlo en la página de CESNI. Ahí aparece que en 20 años, con el mismo indicador, la ingesta de frutas y hortalizas bajó de 320 gramos día a 170, que la cantidad de lácteos en general bajaron un 38%, que el aumento de las comidas preelaboradas fue de alrededor de 300, que el aumento de las bebidas azucaradas fue del 100% y el de los jugos artificiales fue del 400%, especialmente en los grupos sociales más bajos. ¿Cambió la dieta en los últimos años en la Argentina? Sí. Cambió por distintas razones, muy probablemente. Hoy estamos todos más tiempo viajando, yendo a trabajar, la cocina tiene otro espacio, la posibilidad de cocinar otro, compramos más en el mercado que lo que antes era en el productor, más directamente. Han cambiado muchas cosas. Cambió el tiempo libre y como parte de ese cambio vemos incrementarse la obesidad, que viene aumentando en la Argentina y que viene aumentando especialmente en los chicos, aunque lo medimos mejor en los adultos. No tenemos todavía cortes transversales en los chicos con cierta periodicidad, pero la encuesta de adolescentes muestra un 18% de aumento y todo lo que tenemos de cortes comparables en la infancia muestra que sigue, que esta se hace no solo más frecuente, sino que incursiona a más temprana edad. Hoy, chicos gordos aparecen en las consultas del primer año de vida. La 1/4 parte de las opciones alimentarias de estos chicos son poco saludables. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? Sí, entre otras cosas, ha cambiado la oferta de alimentos en la Argentina. Con respecto a las cifras, en Europa es muy variable. O sea, comparado con América Latina, hay países que tienen más obesidad, hay países que tienen menos obesidad que nosotros. O sea, no es... O sea, con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos realmente come más. Y empezó antes con la... Creo que si uno tuviera que apuntar a algo, yo a lo que le apuntaría es a las bebidas azucaradas, ¿no? Lo que cambió, la gente dejó de tomar agua y empezó a tomar gaseosas o bebidas azucaradas. Y creo que eso es uno de los elementos que ha cambiado. Yo cuando era chico, creo que no hay nadie que tomó Bidú acá, o debe haber muy pocos. Pero bueno, cuando era chico tomaba la Bidú, de vez en cuando tomaba Bidú, pero no era la bebida habitual. Y yo me acuerdo que había una golosina que era el colibrí, que cada tanto mi abuela me daba una moneda y yo iba, era una especie de cosa, chocolate adentro relleno con menta, pero era una cosa
era un premio de mi abuela. Y la bidú era una cosa del fin de semana o de los cumpleaños, pero de mi casa tomaba agua, ¿no? O soda con limón, era lo más divertido. Así que yo creo que eso es una cosa que tiene que ver. Es decir, 1,25 por año está aumentando la obesidad en nuestro país. Y han sacado todos los bebederos de los colegios, ¿no? Los han tapado prolijamente, porque antes los colegios tenían bebederos y hoy no los tienen. Hay solamente 6% de colegios que tienen bebederos. No, de hecho, no hay agua segura en muchos lugares de la Argentina, más allá del bebedero. Yo adhiero a lo que dijeron ellos dos, Alberto, Esteban, sobre el tema azúcares. Yo creo que estamos comiendo más carbo-grasa. No solamente bebidas, carbo-grasa, salada y dulce. Y por supuesto, sí, el exceso de azúcar es sin duda. Pero a mí me parece que a veces siento que cuando desvío el tema al paradigma de la complejidad, pareciera que no hago énfasis en que industria tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. No, la industria tiene que hacerse cargo. Pero también yo tengo que decir que recibo gente, y mucha, con beta bloqueantes que engordan, con psicofármacos, que digo porque no se habló de eso, en el adulto, no en el chico por ahí Esteban no lo ve tanto. Beta bloqueantes engordan. Más de uno de ustedes tiene un beta bloqueante y no es coronario, ni tiene una arritmia severa, y la gente no lo cambia. Insulinas que han engordado diabéticos que no son tipo 1. Es decir, hay fármacos que engordan, la microbiota que nombró Esteban. Hay un tema que nosotros vimos en un estudio que hicimos hace 2 o 3 años, el estrés y la ingesta. Yo creo que estamos viviendo por diferentes motivos situaciones de estrés inéditas, no porque haya más estrés y conflicto en el mundo ni en los padres, sino porque nos enteramos de todo al instante, porque estamos constantemente enterándonos por radio, televisión y WhatsApp lo que le pasó a mi primo y el terremoto que pasó en Japón y el tsunami. A mí me parece que tenemos que seguir pensando en complejidad y que solamente pensándolo así, porque Esteban lo dijo, no sabemos lo que causó la epidemia. Lo cierto es que en el 85 explotó, pero la Organización Mundial de la Salud recién en el 2000, ayúdenme si estoy confundiendo, o 97 o 2007, la declaró enfermedad. Demoró 12 años, ¿no? En el 2007 fue. No, en el 97, la Organización Mundial de la Salud dijo, es una enfermedad. 12 años después que nosotros en los congresos, Alberto, Esteban, veíamos que había una epidemia de obesidad porque las prevalencias en los países venían creciendo estrepitosamente. Ustedes saben que en general una enfermedad prevalente es aquella que tiene más del 5% de prevalencia. Y la verdad que la obesidad supera ampliamente esos valores. Así que creo que no nos podemos aportar de que si la solución tiene que estar, la industria de alimentos tiene que hacer algo, pero solo la industria de alimentos o el azúcar no va a solucionar nada. Yo a veces digo, cuando empiezan a decir, es la pizza, es no sé, el fiambre y es el azúcar, yo digo, comemos menúes. Acabo de tener la suerte de venir del Japón. Hace 3 días llegué. Son todos flacos y comen, son todos flacos. Ahora, están empezando a comer más carbohidratos, lo vi yo. Los japoneses aman Francia, todo es francés. Lo que vi ahora, hace 10 años no era. Aman Francia y todo es patisserie, boulangerie, qué sé yo. Y están comiendo lo que no comían antes. Entonces, a mí me parece que si no miramos la cosa como compleja, nos vamos a quedar solamente en demonizar un grupo de alimentos. Y digo, cerremos la fábrica de fiambres, cerremos la fábrica de azúcar y les aseguro... Se desmayaron 3. Les aseguro que vamos a tener obesos. ¿Por qué? Porque el humano se maneja por el placer. Y si no lo encuentra en un lado, seguramente lo buscará en otro lado de la ingesta. Sobre esto, un par de análisis univariables que son más simples que los multivariables, pero por lo menos para tirar la pregunta. Juntando datos, los mexicanos toman 160 litros de gaseosa por año y los norteamericanos 118, y son igual de gordos. Univariablemente parece no ser esa la causa. Y otro dato notable, me pareció a mí buscando datos, ven que hice deberes para esto, en Cuba, que seguro que no es el paraíso del capitalismo alimentario,
la obesidad es 60% también, o sea, el sobrepeso es 60%, igual que casi lo mismo, creo que 2 puntitos menos que México. ¿Cómo entra esto? Bueno, las calorías son baratas, ¿no? Lo que es caro es la buena comida. Las calorías son baratas, es lo más barato que hay, ya sea en forma de hidrato de carbono o en forma de grasa. Y bueno, yo estoy de acuerdo, quería cerrar y después seguimos con la pregunta última. Estoy de acuerdo con Mónica y con el doctor Carmueva, que es multifactorial y que la solución cuando se propone, la mayoría de los países proponen, bueno, una modificación, tanto sea de la composición de los alimentos, el envase y el marketing con respecto a lo que hace la industria. Una intervención en la distribución. Por el caso de Coca-Cola, yo tengo una que tiene por ahí que ver con el asunto de la confianza. Quizás pueda recuperar en algún momento la confianza. Yo tuve litigio con Coca-Cola hace 10 o 12 años, fuerte, legal. Y después, con el tiempo me encontré con ellos y, bueno, Coca-Cola lo que dice, nosotros queremos vender Coca-Cola, no queremos vender azúcar. Y por eso están yendo al mercado del azúcar y están yendo. Así que yo creo que la industria va a cambiar, si es viva, antes que tenga que cambiar. Creo que va a cambiar antes que tenga que cambiar porque es la única solución que tiene, si no, la van a hacer cambiar. Después, y ellos pasaron a distribuir, creo que había como 40 o 50 mil lugares, por ahí la cifra que digo no era justa, que no distribuían las versiones light, y distribuían solamente. O sea que es cambios en la composición, en el marketing, en el envases más chicos y en la distribución. En los comercios tiene que haber más exposición de alguna manera, ya sean los comercios de cercanía o en los supermercados. La escuela tiene que educar a los maestros, a los padres, a los niños y tiene que darle mejor comida. Es interesante porque, bueno, tiene que dar mejor comida y regular los kioscos. Eso es lo que se piensa en la mayoría de los lados. Hay que, de alguna manera, empoderar a la población, que lo mencionó, creo que lo mencionaste vos o vos, el asunto de que la población tiene que tener la posibilidad de decidir, porque la madre es la que hace entrar en el colegio, lo que entra en la casa lo regula la madre, y también podría ayudar a regular lo que entra en el colegio, pero no está empoderada, porque piensa que está bien que entre cualquier cosa. Y los medios de comunicación que transmiten permanentemente cualquier verdura. No sé, antes cuando yo empecé a trabajar había una dieta nueva por año, la dieta de los puntos, aparecía acá, a los 2 años aparecía otra, ahora aparecen 2 por día. El metabolismo acelerado. Una cosa interesante que yo participé en algunas charlas que tuve, pero no participé como formando parte del gobierno ni como asesor formal de los cambios en la alimentación que hubo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que vos estuviste en lo de la provincia, pero vos te zafaste porque se enojó Eve Bonafini conmigo, no con vos. Yo casi le digo, mira, era Carmuega el que estuvo ahí, porque me dijo de todo, porque yo le había sacado a los chicos la comida y que me tenían que echar de todos lados, qué sé yo, ¿no? Pero Eve Bonafini... Sí, que era facho, nada, no sé, porque le había sacado la comida a los chicos. Pero bueno, vos fuiste. Yo vi el menú de Capital era mucho mejor, porque le da pescado, le da fruta. Bueno, pero el asunto es que después me mandaron un audio que no lo quise escuchar, de un director de escuela, que también pensaba lo mismo. ¿Por qué le sacaron calorías a los chicos? Hay que darle pan, hay que darle harinas. ¿Y por qué le van a hacer una dieta más segura? Entonces, bueno, para mí esos son los componentes. Los medios de comunicación, la escuela, la industria, la distribución, bueno, el Estado que tiene que tomar alguna decisión, hacer una política, porque si hay una política unificada de varias cosas, ¿por qué no hay una política de alimentación? Y cada sector dice una cosa distinta. Cada sector dice una cosa distinta. Y bueno, quería comentar eso. ¿Sí? Gracias. Paga más pegarte a vos que a mí, seguramente. Lo que decías, Alberto, de las calorías baratas es cierto. Primero cambió el paradigma. Durante mucho tiempo pensábamos que más calorías era mejor y lo cierto es que más calorías seguramente no es mejor si nos movemos menos, no es la única, pero ahí hay un tema. Y lo que mencionaste sobre las gaseosas es bien claro. Hicimos un estudio donde la mitad de lo que tomamos en volumen en la Argentina tiene azúcar y 30% tiene sabor dulce. Quiere decir que el 80% de lo que tomamos es dulce.
Y eso implica una conducta que no estamos muy dispuestos a aceptar, y es que nos acostumbramos, venimos a un mundo inundado por un sabor dulce en el cual no estábamos acostumbrados. Señales que comienzan desde el útero y que en la dieta temprana se introducen muy tempranamente. Lo que estamos viendo, además, es que estos patrones de obesidad poco a poco se están deslizando hacia los sectores más vulnerables de la población. De ahí que el Estado sí tenga que tomar un rol en la nutrición de la escuela, por ejemplo. Terminamos un estudio hace poco que muestra que por nivel de educación, las 3 condiciones que hablan de una mala calidad de dieta, que son retraso crónico de crecimiento, anemia y en un escalón de prevalencia distinto, obesidad, son mucho más frecuentes en las mujeres y en los chicos, terminada la escolaridad, que tienen más años de educación. A ver, la mitad de las mujeres no tienen ninguno de estos 3 problemas cuando han cumplido 10 años de educación formal y solamente el 15% cuando no. Es decir, estamos enfrentándonos a un problema que partió de un paradigma equivocado, más calorías es mejor, el derecho a la seguridad alimentaria tal como lo entendíamos hace 15 o 20 años y por el cual fuiste fruto de duros ataques, y hoy trasladado a que el problema está impactando o deslizándose a los grupos más pobres, nos hace pensar políticas que tienen que ser, que tienen que abarcar a toda la trama social. Pero esas políticas no son solamente la reducción de azúcares, no son solamente la reducción de calorías. Tienen que ver con esta mirada integral en donde los que estamos aquí, parte de la industria alimentaria, somos un actor, pero no somos el único, no es un monólogo. Aquí hay muchos más actores en escena que deben jugar si queremos realmente cortar esta, comillas, epidemia. Una más de causa y después vamos a lo que se postula como soluciones. Pero yo soy un señor grande, somos bastante grandes y todos. Cuando yo era chico, subía a los árboles, jugaba a la mancha y a la escondida. En realidad, me raspaba más de lo que engordaba habitualmente. Y yo veo ahora chicos de primaria jugando con el iPad, horas y horas. ¿No tiene que ver eso también con este cambio? Porque la verdad que, porque de vuelta, si le ponemos un impuesto a la comida y seguimos con el iPad, si el iPad tiene que ver, vamos a tener comida más cara y chicos gordos igual. Tomo el número y les dejo el micrófono. 4.2 horas es la última estadística que tenemos en Argentina, poblacionales de Buenos Aires, le hicimos con la ciudad hace pocos años, desde el CESMI, 4.2 horas por día de pantalla en escolares o más. La mitad computadora, la mitad televisión. 3.8, adolescentes, 3.8 escolares, 2.5 menores de 4 años. Quiere decir que esto comienza, y es solo televisión, pero está cambiando el perfil, esto comienza tempranamente, y tal como lo decía Mónica al comienzo, el tema de la comunicación es también parte de este juego. No, yo lo que quería decir, y me preocupa muchísimo, es moverse y jugar son un derecho. Quiero repetir, moverse y jugar son un derecho innato de los chicos. ¿Cuántos chicos no pueden, y hay datos muy buenos, Esteban, por ahí me puedes ayudar, del Observatorio Social de la UCA, cuántos chicos no pueden ir a la plaza por criminalidad en las calles? ¿Cuántos chicos no pueden acceder a un club? No pueden ir caminando y volviendo a la escuela porque les roban la bicicleta o los roban. ¿Cuántos chicos no pueden jugar, no tienen tiempo para jugar, ni juegan con sus padres en sus casas? Hay muy buenos, el que quiera datos concretos, el Observatorio Social de la UCA de juego tiene muchísimo y de actividad física. Y a mí me parece por eso que todos los factores que fuimos hablando son bárbaros, pero mientras tengamos ciudades tan inseguras, yo trabajo en Palermo y en Favaloro, pero en Palermo, yo a veces no puedo volver de mi consultorio caminando porque es insegura la Plaza Las Heras. Y es Plaza Las Heras, es decir, estamos hablando de un centro de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que la solución va a tener que ser, tenemos como en Uruguay escuelas abiertas el fin de semana para los chicos de barrios carenciados. Tenemos, por ejemplo,
castigamos comportamientos saludables. Algunos de los que están acá seguro son sponsors de alguna maratón. No les paguen más. Cobramos las maratones. ¿Cómo vas a cobrar la maratón? El gobierno de la ciudad gratuitamente te cierra la ciudad, de Rosario, de Córdoba, te cierra la ciudad, gratuitamente te la da, te pone policía, quizá te pone ambulancia y encima los organizadores cobran la maratón de la gente que quiere moverse. Castigamos comportamientos saludables y, por ejemplo, todavía en la Argentina, datos de IARAF, que es el que estudia gravámenes. Estoy casada hace 40 años con un tributarista, lamentablemente, algo de impuesto sé. Digo, el IARAF informó el año pasado 36,7% de impuesto fruta y verdura. Entonces, fíjense ustedes, creo que Esteban decía, se come fruta y verdura poco. 37% de fruta y verdura tiene impuesto, es impuesto, pero cobramos las maratones. ¿No? Yo, con respecto a eso, quiero decir que las medidas fiscales que facilitan la actividad física y las medidas fiscales que no las que aumentan impuestos, sino que las que desgravan los alimentos han demostrado que son efectivas. Las medidas que gravan los alimentos han demostrado que si el gravamen es alto, posiblemente lo disminuyan, pero hasta ahora no se ha demostrado que eso influya en el peso y que no pase, que vayan a otro lado. O sea, eso es lo que está visto en los papers publicados hasta ahora. Hablando de los papers, hay una cosa, estamos en un lugar que es científico, muchos de ustedes son técnicos y científicos, hay una cosa que pasa en el ámbito de las discusiones, que hay mucho fundamentalismo. Entonces, ustedes, si entran en una discusión de estas, posiblemente pasa algo que no pasa en otras disciplinas. Que alguien viene y te dice, mira, este paper dice tal cosa, porque se confía que nadie lee los papers. Entonces, cuando vos lees el paper, resulta que no dice tal cosa, dice cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es una cosa que influye, porque a veces un profesional es influido por un paper que cree que dice tal cosa y no la dice. Me ha pasado en varias oportunidades. Inclusive una vez que yo hablé de los alimentos orgánicos y de un libro que es muy alarmista con respecto a los alimentos, me mandaron, bueno, me denostaron en los medios y me dijeron, bueno, y ahí le mando 90 papers que demuestran lo contrario de lo que usted dice. Y yo dije, bueno, me acostaron, porque si me mandan 90 papers, me acostaron. Vamos a leer los papers. Una persona acostumbrada a leer papers sabe que no tienes que leer las 40 páginas del paper. Lees el abstract, las conclusiones, un poco de la metodología, chao. Bueno, en 2 días los había leído y le mandé una carta y dije, mire, si usted la verdad tiene la oportunidad para escribir otro libro, porque todo lo que me mandó dice al revés de lo que usted dice. Alguien le tiró los papers y le dijo, tírale esto a Corpilló para que se calle la boca, que seguramente no los va a leer. Pero yo los leí, hay mucha gente que no lee los papers, pero otros que no, y se asustan cuando te mandan papers. Entonces hay que ver qué es lo que dice el paper, ¿no? O sea, como hay mucho fundamentalismo, la gente que cree una cosa y allá se manda, entonces eso complica mucho todas las decisiones y las ensucia y las embarra. Porque hay gente muy seria que dice cualquier verdura, ¿no? Acá está, bueno, ahora después vamos a hablar del etiquetado, pero justo del fundamentalismo. Hace poco estuve en Uruguay, que están avanzando antes que nosotros, y me enteré, no azorado, pero me impresiona, van a poner un triángulo negro en los alimentos que tienen transgénicos. Bueno, la gente de Bioceres primero no está contenta, pero eso es un ejemplo de cero evidencia científica y todo prejuicio. O sea, si el mundo le sacamos los transgénicos, nos sobran unos 2.000 millones de personas más o menos. O sea, va a haber que hacer va a haber que apartar a una gente que no va a comer, ¿no? Pero esto está pasando del otro lado del río y tranquilamente podría ser acá esto, ¿no? Absolutamente. Y nos pasó. A ver, los más viejos recordamos lo que fue la hipótesis grasa. Y cuando uno mira los datos originales, el estudio de 7 países, que en realidad eran 13, los 5 en donde no había asociación desaparecieron de la publicación de Circulation. Y dio origen a lo que hicimos durante mucho tiempo, bajar la cantidad de grasas y de colesterol de la dieta, había que reemplazarlo con algo, le pusimos trans, nos dimos cuenta de que las trans no tenían una vía metabólica adecuada, la sacamos. Y la verdad es que
los fundamentalismos en la historia de la alimentación nos han llevado a errores de los cuales este es un ejemplo. Hoy estamos todos comprometidos con llevar a políticas públicas acciones efectivas para el control de la obesidad. Y tenemos que ser conscientes de que la evidencia sustentable sobre qué medidas han funcionado hoy no existen. No tenemos ejemplos a nivel de países, ejemplos a nivel de provincias en el mundo o a nivel de condados que hayan demostrado efectivamente cómo controlar la epidemia. Hay acciones que demuestran ser promisorias y que tienen que ver con este abordaje a lo largo del ciclo de la vida, en donde los alimentos y la alimentación son una parte. Pero estamos tomando decisiones un poco basadas en la intuición y muchas de ellas pueden llevar a error. Yo quiero detenerme un minuto. Hace unos 5 o 8 años, cuando empezó a preocuparme el tema de la demonización, yo vengo hablando de demonización de alimentos hace rato, y entonces me enojaba. También era más joven, ¿no? Cuando empecé a leer fanatismo, me metí en el tema fanatismo. Y para escribir mi último libro, me metí en fanatismo. Me metí en fanatismo religioso. Me metí en fanatismo político. Tenemos en Argentina bastante. Y entonces entendí que el fanatismo no es un fenómeno alimentario, que el fanatismo tiene que ver con varios factores, pero entendí, y les pido que lean, hay un concepto cognitivo nuevo que se llama necesidad de cierre, need for closure, necesidad de cierre cognitivo, muy interesante, hay encuestas para tomar, provienen de la neurociencia, y uno empieza a hacer esa encuesta, tómensela ustedes mismos, y van a ver cómo cada vez entendés que el fanático es una, voy a ser peyorativo, una pobre persona, porque la ciencia es incertidumbre. Y las personas normalmente tenemos que convivir en la incertidumbre de la configuración de la identidad, que es una construcción. Yo era abuela, fui abuela hace 10 años y no soy la misma, con 4 nietos que antes de ser abuela. Esa construcción me la tengo que bancar. Yo no soy la misma con ellos que con mis amigos en un café. El fanático no tolera la convivencia de diferentes aristas de la identidad. Entonces, ¿qué hace? Erige una dimensión de su identidad a categoría de absoluto. Y encuentra un enemigo universal. Y, señores de la industria, el fanático alimentario, el talibán de la alimentación, encontró en Occidente y en los emporios y en la industria de alimentos un enemigo. Y cuando construís el enemigo, tenés fanático para rato. Entonces estamos en problemas. A mí que me importa la alimentación y la comida, no es solamente la construcción del enemigo político en la política. El fanatismo y la demonización van a seguir porque han encontrado un enemigo universal, así como el talibán musulmán que explota aviones encontró en Occidente el enemigo. El fanático talibán de la alimentación encontró en la industria de alimentos un enemigo. Por eso digo que si no construimos confianza entre todos en el alimento, en la alimentación y en la nutrición nuevamente, que siempre la tuvo, no vamos a poder con el fanático. El fanático puede mucho y recluta, porque el fanático cree que cuando te sermonea te está salvando. El fanático cree que si no crees eso, estás perdido. Lo hace de bueno, pero es un pobre tipo. Entonces, como hay mucha gente en la posverdad que es capaz de construir un relato lógico y como parece que está bueno, lo vende, por eso, de pronto, Esteban y Alberto no tienen tantos seguidores como la Instagramer que hizo 3 meses de coaching nutricional. ¿Está? Bueno, algo grande. Ahí tenés fanático. Yendo un poco, porque ya no queda tanto tiempo, a las soluciones propuestas, o lo que anda dando vueltas. Yo, de vuelta, haciendo deberes, me fijé que si bien todos sabemos que el cigarrillo da cáncer y
y en casi todas partes del mundo las marquillas tienen hasta fotos de gente muriente, ya falta que griten las marquillas. Hoy en el mundo hay 1.100 millones de personas que fuman. La política de ponerle etiquetitas negras a los alimentos tiene utilidad. O sea, yo no digo no hay que hacerlo, digo, le estamos apostando a eso para arreglar este problema. ¿Les parece que eso va a dar algún rédito? Que no hay una sola etiqueta. Hace poco revisamos la cantidad de sistemas de perfilado en el mundo y hay más de 100. También busquen en la biblioteca de CESNI, está la publicación, y con distintos paradigmas. Vos podés decir, cuidado, es mucha grasa, mucho azúcar, mucho sodio, lo cual genera un cierto warning, un cierto temor sobre el alimento. O puedes decir, esto se acerca más a tu dieta, son sistemas de scoring nutricional, como está tomando la Comunidad Europea. Entonces, puede ser que los perfiles ayuden a un rotulado que en el momento de compra permita ayudar en esta mejora del estilo alimentario. Pero depende mucho de qué perfil se escoja y cómo sea la capacitación, el mensaje al consumidor. Cuando uno se pregunta si la industria tabacalera y la alimentaria son las mismas, claramente es no, pero hay algunas coincidencias. Comparten un departamento de marketing y comparten la agencia de publicidad. En todo departamento de marketing, este año tenemos que tener un goal 20% mayor que el año pasado. Eso podrá tener algún significado en zapatos, en alimento tiene otro significado. Y cuando lo que se dice en publicidad no tiene nada que ver con la verdad, contribuye a lo que creo que Alberto habló al comienzo sobre confianza. Por lo tanto, el sistema de perfilado y de rotulado frontal puede ayudar en la elección en la medida que los sistemas de perfilado sean correctos, adecuados y no solamente brinden los peligros. Segundo, se acompañen de una comunicación apropiada. Y tercero, la industria sea responsable en sus objetivos y metas de comunicación. Tenemos que basarnos en lo que es real, no solamente lo que vende, porque si no vamos a creer en la ausencia de paradigmas, vamos a contribuir a esta confusión en las cuales una parte de ese resultado es la obesidad. Igual, mientras leo una cosa vista del lado de la industria, dos cosas. Es raro, y no voy a defender a los muchachos de las gaseosas, pero las gaseosas edulcoradas artificialmente son lejos mejor negocio que las que tienen azúcar. Recontra lejos. O sea que es raro que no las quieran vender. A mí me llama la atención. Que las quieran vender menos, porque la verdad que es mucho más negocio. Y la otra cosa es, cuando uno mira la industria de alimentos, que crece poco porque la gente no cena 2 veces, crece poquito, salvo cuando se incluyen poblaciones, lo que más crece dentro de la industria de alimentos son los alimentos funcionales, por ejemplo, que crecen 10 veces, que son sanos, parecen ser más sanos por ahora. Con lo cual, hay una tensión entre que las industrias quieren crecer y quieren vender más y que la gente no debiera comer más para no volverse gordo. Pero la verdad que hay bastante foco en las industrias porque aparte les conviene porque ganan más plata con los alimentos más sofisticados. O sea que, por eso digo que la forma de arreglar los problemas es encontrar las causas, no encontrar un enemigo para pegarle. O sea, por eso digo que me parece que es más sofisticado que nada más. ¿Qué sé yo? Poner un impuesto a las cosas con azúcar, que en algún lado se intentó, en un país donde la mitad de la economía está en negro y que esa mitad, que es la parte más gorda, porque hay más obesidad infantil en la mitad más pobre, digamos, que la mitad más rica, le vamos a poner un impuesto que van a pagar más caro y no va a funcionar. Por eso me parece que hay que darle vuelta al asunto. Cuando empezó a aparecer en el mundo el tema de los impuestos, me tuve que interiorizar, porque digo, quiero ver cómo es esto, de lo que es un impuesto piguviano. Un impuesto, Pigou inventó un tipo de impuesto, ahí por la Revolución Industrial, en donde las empresas que en Londres contaminaban el ambiente y generaban enfermedad respiratoria, etcétera, esas tenían que pagar. Estamos hablando de contaminar con smog Londres del 1800, Pigou. Se llama hoy impuesto piguviano o regresivo a aquel que en realidad compromete al pobre. Y fíjense la diferencia que ha pasado en Inglaterra y lo que está pasando acá. Todavía no sé qué va a ser, pero hay una reforma tributaria que ya está cerrada, creo, ¿no? Está cerrada. La reforma tributaria casi está cerrada.
Y fíjense, en Inglaterra, ¿qué hace? Yo justo estaba ahí y un señor que es cocinero, Jamie Oliver, que es el asesor del gobierno, aunque no lo crean, en términos de qué hacer con la obesidad infantil, Jamie Oliver, resulta que en una reunión así estaban decidiendo qué hacer con el impuesto. Estoy hablando hace 2, 3 años, 4 años. Y entonces, ¿qué dijo la gente en ese momento, antes del Brexit? Era otro mundo londinense. Vamos a poner impuestos, dentro de unos años lo vamos a comunicar, pero no con el fin recaudatorio, que es lo que me impresiona que por ahí está pasando en México. No sé en Argentina, no me quiero adelantar. Pero en México seguro es recaudatorio. Se junta mucho dinero poniendo impuestos. No, en Inglaterra dijeron, miren qué maravilla, vamos a comunicar un nuevo impuesto para darle tiempo a la industria que reformule. Si vos fabricás algo, bebida o lo que sea, con menos del 5% de azúcar, no tenés impuesto. No tiene que ser 0, menos del 5%. Con lo cual, lo que lograron, analicen, por favor, lean las novedades en Inglaterra, porque está pasando ahora. En Inglaterra un montón de empresas han reformulado. Entonces no es que, digamos, ahí no es Cameron, no sé cómo se llama, May, algo así, ¿no? No está recaudando impuestos con esto. Lo que está haciendo es queriendo el bien de la gente. Entonces a mí me parece que lo que va a haber que haber en la Argentina es una gran discusión si queremos el modelo mexicano recaudatorio. Bueno, quizás necesitamos dinero, seguramente. No digo que esté mal, recaudar, hay que pagar, hay que estar en blanco. Pero si queremos el modelo mexicano o queremos el modelo inglés. Yo creo que hay algo que se llama la elección del tabaco en salud pública, que lograron disminuir la cantidad de gente que fuma, aquellos países que tomaron las 5 medidas al mismo tiempo, que son la regulación del marketing, la educación por todos los medios, la regulación de los lugares de venta, la regulación de los lugares de consumo y la política fiscal. Esos lugares lograron bajar. Una sola de esas medidas no ha logrado bajar el cigarrillo. Entonces, el equivalente sería trabajar con la industria. Hay una parte que omití que tiene que ver con el Estado, trabajar con la producción también. Si la persona que está produciendo manzanas en Río Negro no las puede traer acá porque sacaron los trenes y el camión le cuesta la deja ahí que se pudra y no la come. Entonces, si uno trabaja con la producción, con la distribución, con la educación, con la comunicación y con el empoderamiento de la gente, creo que esas cosas en conjunto pueden funcionar, pero por separadas me parece que no. 4 acciones que están bien encaminadas y que hoy están discutiéndose en el ámbito oficial en la Argentina. Uno es qué sistema de perfilado vamos a tomar, es decir, qué es bueno y qué es malo. Finalmente una persona lo que pregunta es, pero finalmente este alimento es bueno o malo, esa es la pregunta reduccionista que se hace. Segundo, cómo se va a comunicar en los envases, front of pack. Tercero, cómo se va a regular la publicidad de estos alimentos cuando tienen 1, 2 o más de estas, se crucen estos límites. Y cuarto, qué acciones se van a tomar para poder conformar entornos saludables, especialmente en la edad escolar. Y cuando uno las mira están íntimamente vinculadas, porque esto implica definir qué nutrientes o componentes de la dieta forman parte de este estilo no saludable del cual la obesidad es el epifenómeno más visible, pero no el único. Ahí está la hipertensión también, la enfermedad cardiovascular, etc. ¿Cuáles son? ¿Cómo los comunicamos? ¿Cómo la industria toma a partir de estos perfiles una clara señal para reformular sus políticas de innovación y desarrollo? Y luego, ¿cómo se limita o condiciona o protege, sobre todo a los niños, de la publicidad distorsionada que existe sobre estos nutrientes? Y finalmente, cómo trabajamos proactivamente en la construcción de un entorno escolar más saludable. Están vinculadas, son parte de la discusión hoy. Creo que hay que involucrarse en esta discusión. No podemos mirar hacia otro lado, porque aunque no tengamos toda la evidencia disponible como para poder decir qué funciona, ciertamente ante este avance de la epidemia hay que hacer cosas que sean racionales. Tenemos que involucrarnos en esta discusión. Bueno. No, yo quería decir, yo soy convencida, una convencida de que los humanos funcionamos a premio.
no creo en los castigos mucho, aunque funcionamos a castigo, creo en el placer. Yo creo en el placer. Y creo que si bien el placer de la comida no puede ser el único, la comida puede hacer por vos algo bueno 4 veces al día, qué sé yo, por lo menos, más allá de leer, pasarla bien, estar con amigos y hacer música o escribir. Y a mí me preocupa que cuando escuché en Parlamento, en reuniones que estuvimos juntos, o con otra gente hablando de regulaciones, rotulados, nadie habla del placer. No existe, es decir, la ausencia del placer en el debate a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque ahí aparece el modelo otra vez japonés. Yo me sorprendí, me siento en una cafetería, toman mucho café ellos. ¿Cuánto tiene un sobre de azúcar en un bar argentino? 6,25. ¿Cuánto tiene un sobre japonés? Juéguense, 3 gramos. El consumidor japonés o no le pone, que es un poco lo que decía Esteban, o le pone 3. Y esto es lo que a mí me parece que es hacer medicina y salud del siglo XXI. En vez de estar en el placer no tiene lugar para que sea saludable, encontrar un equilibrio entre necesidad y placer. Yo creo que no vamos a ser exitosos con kioscos de agua y manzana. No vamos a ser exitosos... Y apio, mucho apio. Claro, mucho apio. Pero también tenemos que tener, la industria de alimentos, los expertos y los políticos, la posibilidad de encontrar ese discurso común. En donde, les cuento, Portugal también instaló, por ejemplo, ¿no?, el paquete chico. Entonces digo, a mí no me gustaría que mis nietos fueran chilenos, por ejemplo, y entraran a un supermercado y vieran que un yogur, porque tiene azúcar, tiene etiqueta negra. Porque el negro, desde el punto de vista simbólico de la semántica, más allá de lo explicado, es peligro. Hoy en Chile, cualquier cosa que tenga algo de sodio, de azúcar, de grasa, tiene negro. Entonces, esto es lo que decía Esteban antes. ¿Podremos ser maduros en la Argentina para encontrar un etiquetado basado en un perfilado nutricional lógico, equilibrado? Ese es un desafío enorme, pero en el que tenemos que estar todos. Yo les cuento que hoy sucede que los que creemos en el placer estamos un poco al margen, no nos invitan. No, bueno, seguro que esto da para muchísimo más. Quería cerrar un poco esto diciendo algo que dijiste al principio, que con si la industria tuviera la credibilidad que debiera tener, o que lamentablemente perdió mucho por sí misma, digamos, el camino más razonable sería, por ejemplo, en una gaseosa, bajarle 2 bricks por año, y nosotros que hacemos sabores, te aseguro que la gente ni se va a dar cuenta. Y va a acostumbrar su paladar de a poquito. Lo que pasa es que es muy probable que el Estado no crea, o la gente no crea que esto va a pasar, porque estos malignos y no lo van a hacer. No se puede con todo, pero hay muchas cosas que se pueden arreglar de a poquito. Y la gente, todos los que hacemos sabores, sabemos que los sabores se pueden modular de a poquito. Así que bueno, yo creo que estos, por supuesto, dejan más preguntas que respuestas, pero vale la pena escuchar gente que sabe. Creo que para nosotros, del lado de la industria, nos queda el desafío de, como dije antes, ser parte de la solución y no del problema. Y esto requiere proactividad, no resistencia, sino ponerse a trabajar en hacer cosas. Y además, lo último, para los que nos gusta la ciencia, para todos los que hacen ciencia de alimentos, es todo un desafío hacer alimentos ricos y que no se pongan feos en 5 minutos, que tengan menos azúcar y menos grasa. Con lo cual va a ser una etapa divertida de la vida, pero me parece que hay mucho por hacer. Y lo que seguro no podemos hacer es ponernos en contra. Tenemos que estar a favor para el lado que pensemos que sea mejor. Les agradezco a todos, por supuesto, compartir el conocimiento y a ustedes el tiempo y la paciencia. Y gracias por venir y seguramente seremos... Y seguro nos vemos el año que viene por algún lado. Perdón, tenemos un aviso más. Probablemente vamos a intentar que el año que viene cerremos esta cosa con un premio de investigación. Así que a los que son investigadores, estaría bueno que vayan pensando que van a presentar para el año que viene.